No tiene solución. Sí. Chuta, no me está leyendo la cuestión. Pánico. No, hay que dejarlo ahí nomás porque no, ni sabe que la capitu no se mueve. Pobrecita. Ya. Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a terminar el capítulo 5 de Romanos el día de hoy. Y este capítulo 5 lo hemos dividido en 3 secciones. La primera sección que tenía que ver con el resultado de la justificación, que era la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice el capítulo 5, versículo 1. Y posteriormente, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, trata el tema de el pecado que entra por Adán al mundo del ser humano, se transmite casi como, no casi, prácticamente dice la palabra en el original que está incrustado en la genética humana, y por eso es que se traspasa a todo el género. Todo el género humano cayó cuando Adán cayó, ¿ya? Entonces dijimos que la consecuencia de eso, o la herencia, y recuerden que ocupamos la palabra herencia como concepto de que es algo que no, en lo cual nosotros no tenemos una injerencia, la recibimos, ¿no? Normalmente nosotros tenemos una concepción positiva de la herencia, ¿no es cierto? Pero también hay herencia negativa, y la herencia adámica es una herencia no solamente negativa, sino que mortal, porque lo que heredamos nosotros a causa del pecado es justamente la muerte, que significa separación. La palabra muerte significa separación, tanto en el idioma griego como en el hebreo, y se experimenta en 3 niveles. El primero es el espiritual, ¿no es cierto? El segundo es el físico, y el tercero es el eterno, ¿no es cierto? El espiritual eterno, que ya tiene que ver con lo que la Biblia denomina la condenación. Entonces, el ser humano hereda esta triple consecuencia de la separación de Dios, primero que nada espiritual. Recuerden ustedes que el relato nos dice que Adán no muere físicamente inmediatamente después del pecado, sino que vive por lo menos 900 y tantos años más, ¿ya? Sin embargo, desde ese momento, su condición fisiológica, biológica, también cae, y eso significa que todas sus funciones vitales comenzaron a decrecer al punto de fallecer físicamente. Y si no hubiese habido redención por parte de nuestro Señor Jesucristo, esa separación continuaría en la eternidad, ¿no es cierto? Porque obviamente no se puede separar ninguna de las 3 consecuencias, ¿ya? Solamente nosotros tenemos que entender que cuando el Señor Jesucristo nos imputa la justificación, nosotros podemos experimentar la muerte física, ¿ya? Pero recuperamos nuestra vida espiritual y recuperamos nuestro destino eterno también, ¿ya? Por eso es que se habla de resurrección. La resurrección es un nuevo cuerpo. El cuerpo que cayó con Adán no se restaura, ¿no es cierto? Se hay una nueva creación. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la herencia de Cristo, porque así como hay una herencia adámica, permiso. Ya se juegan los pantalones. La herencia de Cristo. Y vamos a ver el capítulo 5, le vamos a dar una lectura rápida, principalmente desde el versículo
Vamos a ver desde el 12 hasta el 21, si alguien puede leerlo. Ahí están las dos herencias, pero vamos a hacer énfasis el día de hoy en la herencia de Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. ¿Se entiende esa parte? ¿No es cierto? Dice que aunque no había ley, lo que está diciendo es que aunque no había una ley escrita que sancionara, por ejemplo, el crimen o el asesinato, siempre fue pecado asesinar y que los hombres igual se asesinaban. ¿Ya? La ley mosaica, recuerden ustedes, es por lo menos 1000 años después de Abraham. Por lo tanto, durante esos periodos de 1000 años, y si hablamos del tiempo prediluviano con mayor razón, ¿no es cierto? Todos los crímenes, ¿no es cierto?, estaban en absoluta desarrollo, se estaban desarrollando, pero cuando llega la ley, ¿no es cierto?, inmediatamente se produce un efecto en el cual ahora se nos inculpa, por así decir, con una ley, una situación que igual era una práctica pecaminosa porque la muerte seguía reinando, siempre reinaba la muerte. La paga del pecado es muerte, aunque no estuviera tipificado el concepto, el pecado igual estaba en ejercicio. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ya. Entonces, lo que está explicando ahí es el hecho de que efectivamente cuando no había una ley establecida, el pecado siempre estaba en vigencia, pero también existía la posibilidad de que las personas tipificaran algunos actos que eran pecados como que no fueran pecados. Entonces, por eso dice que cuando colocan la ley, ¿no es cierto?, eso significa que, por ejemplo, si no hubiera una ley en la cual estuviera tipificado el nivel de alcohol en la sangre, te apuesto que nosotros diríamos, o sea, para que alguien pudiera ser castigado por conducir bajo estado de ebriedad, prácticamente tendría que estar completamente ebrio, ¿no es cierto?, borrado. Pero hay una ley, entonces, ¿qué hace eso? Aumenta, porque el que se toma media, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, entonces aumenta. Antes no, pues era el que estaba realmente en estado de interperancia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa el aumento del pecado cuando aparece la ley. Recuerden ustedes, los mismos fariseos decían, nosotros no hemos adulterado, no hemos esto, y Jesús empieza, pesca la ley y la sube aún más arriba y dice, el que piensa, ¿no es cierto?, o desea a otra mujer que no es su esposa, entonces ya está cometiendo adulterio con ella. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hace eso? Amplía aún más el rango, por así decir, de la pecaminosidad y nos coloca y nos confronta mucho más de cerca o más crudamente con una realidad que nosotros minimizamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros, antes de que el Señor nos redimiera, probablemente no nos considerábamos tan malos,
¿cierto? Ninguno de nosotros, a lo mejor, algunos patudos se consideran buenos, ¿no es cierto? Y otros, más aún, muy buenos. Pero la mayoría de la gente normal no se considera tan mala, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, ¿qué pasó? Se derrumba, ¿no es cierto? Se derrumba. ¿Por qué? Porque tenemos tipificado, ¿no es cierto?, qué es bueno y qué es malo para Dios y ninguno de nosotros califica. ¿Ya? Entonces, cuando la gente piensa, oye, no, mira, en realidad yo creo que, bueno, sí, ¿qué pasa contigo cuando tú le preguntas a la gente, qué pasa contigo si tú te mueres? Bueno, yo en realidad no he sido tan malo, y si hay un Dios en el cielo tendrá que pesar las cosas, y Él verá, pues, pero yo creo que 50 y 50, digamos, 60, 50, 40, ¿cierto? Pero cuando tú te confrontas con la palabra de Dios y te tipifica quién eres, quiénes somos, entonces 100% fuera. 100% fuera. Y la gente, ¿pero cómo? O sea, tú me vas a decir que 100% fuera. Entonces, eso es lo que está diciendo, que cuando aparece la ley, aumenta el pecado. No que empezamos a pecar más con la ley, sino que nos damos cuenta de que mucho de lo que hacíamos y que no consideramos pecado, también es pecado. ¿Ya? Y en relación a eso, también utiliza varias, la típica forma de Pablo, ¿no es cierto?, de escribir, primero haciendo contraste. Por uno entró el pecado, por la desobediencia de uno entró el pecado, por la obediencia de Jesús entró la vida, y así sucesivamente. En algunas partes dice, ¿no es cierto?, los muchos fueron, y sigue la línea de lo que está relatando. Dice, los muchos fueron constituidos pecadores, los muchos son salvados. También dice, todos fueron pecadores, todos son salvados. Lo que está haciendo, está siguiendo la línea gramatical de lo que está escribiendo, porque no significa que todos los seres humanos se salvan, ¿no es cierto? Todo lo que, en definitiva, siempre el concepto de todo tiene que ver con el plan de Dios y con la soberanía de Dios, ¿ya? Entonces... ¿Y ese todo tiene algún significado distinto en hebreo del todo, no, que engloba todo? No, es el contexto, solamente el contexto. En el griego tiene una concepción un poco más, el griego, por ejemplo, solamente en griego pudo haber escrito muchos, porque en el hebreo es tajante, es todos o ninguno. El pensamiento hebreo es absolutamente concreto, no hay un degradé entre medio. Por eso es que Pablo, acuerda que él, siendo hebreo, se traduce al griego, ¿ya? Entonces, por eso donde coloca todo, sigue en la línea del todo. Donde coloca mucho, coloca mucho. Pero la concepción es que la salvación, ¿no es cierto?, es algo, o sea, no todos los seres humanos se salvan, ¿no es cierto? Y eso no tiene que ver con la ineficacia del sacrificio de Cristo. Eso tiene que ver con la soberanía de Dios. ¿Se entiende? El sacrificio de Cristo fue perfecto y absoluto para quienes Él se los imputó. ¿Ya? Entonces, el tema, ¿no es cierto?, de que entró la salvación por medio de Jesucristo, y así como en Adán recibimos una herencia caída, en Jesús nosotros recibimos también una herencia que parte, en primer lugar, con esta maravillosa doctrina de que hemos sido perdonados. Un perdón total y perfecto de todos nuestros pecados, y eso nos hace que somos redimidos y nos hace ahora aceptos delante del Padre. Todo lo contrario de cada uno de estos aspectos es como nos encontrábamos nosotros. Estábamos condenados, sin perdón de pecados, sin redención y no aceptados por Dios. ¿Ya? Y no aceptados por Dios. Ahora, el perdón de pecados opera en dos formas, o apunta a dos formas, ¿no es cierto? El pecado que tiene que ver con la condición, que es justamente lo que está incrustado en mi genética como ser humano, y el pecado de la acción propiamente tal o ejecución. Por ejemplo, un bebito de 2 días recién nacido tiene la misma condición que cualquiera de nosotros que tiene 50, 40, 80 años.
¿Ya? La condición. Obviamente que la ejecución y el desarrollo de eso es distinto, ¿no es cierto? Pero hay una condición. Ahora, ¿por qué sabemos que esto es, la acción en definitiva tiene un análisis siempre cuantitativo y cualitativo? Y ahí es donde el Señor también nos enseña que al que mucho se le perdona, mucho ama, y hace el ejemplo, por ejemplo, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de que cuando el rey le perdona una suma sideral a un siervo, ¿no es cierto?, y ese siervo sale y comienza, y no perdona a un consiervo una deuda ínfima. Entonces, todos esos conceptos de cuantitativo, cualitativo se encuentran en el proceso de la acción. Ahora, la sangre de Cristo nos limpia de la condición y perdona todos nuestros pecados cuantitativos y cualitativos, ¿ya? De manera que el cristiano hoy, ¿no es cierto?, el verdadero cristiano, lucha contra el pecado, y por eso dice primera de Juan, hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si pecamos, que aparece la figura del abogado, ¿no es cierto?, defensor. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿ya? Y entonces ahí nosotros volvemos a ser limpiados del pecado que cometemos después de haber sido perdonados, ¿ya? Y aprovechamos de leerlo al tiro, el capítulo 6, versículo 1, para que no quede duda. 1 y 2. 6, Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pausa. Cualquier persona que declare ser cristiano o cristiana y que tenga un pensamiento como este, le puedo firmar una hoja en blanco que no es cristiano. Un cristiano verdadero jamás va a tener el pensamiento, bueno, o sea, si sobreabunda la gracia porque sobreabunda el pecado, entonces, bienvenido al pecado, pues, sigamos pecando. No, porque el cristiano verdadero ha nacido de nuevo y su nueva naturaleza aborrece el pecado y lo va a impulsar a luchar contra el pecado. Por lo tanto, esa lucha va a producir que lo cuantitativo, lo cualitativo siempre disminuya y también la frecuencia de eso sea cada vez más distante, ¿no es cierto? Hasta que llegue el punto de que solamente el pecado se encuentre, esperamos siempre, a nivel de la mente y solamente lo veamos siempre como una tentación. El pecado no es ser tentado porque es parte de nuestra naturaleza, el pecado es dar lugar a esa tentación, ¿me entiende? Y eso es lo que a lo que debe apuntar o a lo que apunta una persona que verdaderamente ha sido regenerada por la sangre de Jesucristo. Cualquier persona que crea que puede tomar esta palabra, ¿no es cierto?, y decir, bueno, como cuando abunda el pecado, abunda la gracia, entonces Pablo por eso se está anticipando con estas palabras, ¿no es cierto?, como lo hace a lo largo de toda la carta, en la cual él se está colocando en estos ejemplos típicos. Uy, o sea que así que si la gracia sobreabunda, entonces Dios me perdona. Total, la gracia sobreabunda. Le doy firmado bajo mi responsabilidad y que el Señor juzgue mi alma de que no es cristiano. Ni un cristiano piensa así. En querer pecar como deporte, para que abunde la gracia. No, tú empiezas a luchar contra el pecado, te empiezas a doler por el pecado. Empiezas a cortar con el pecado. La palabra santo en su etimología básica significa cortar. ¿Qué significa? Que tú vas cortando todas aquellas cosas que te inducen al pecado. Pero no porque te obligan, sino porque quieres. No es un proceso automático. Muchas veces va a ser por sola obediencia, pero esas veces que tú lo haces solamente por obediencia, también se empiezan a distanciar en el tiempo y comienza a aparecer realmente el deseo de hacerlo. Ese es el proceso natural. El proceso natural no es estar en una permanente lucha por hacer la voluntad de Dios. Ay, es que me cuesta tanto, hermano, es que usted no sabe, es que... No es así como opera en la vida el Espíritu Santo. Nos va dando el gozo de
hacer su voluntad. Porque dice el Señor Jesucristo, ¿mi yugo es pesado? No, mi yugo es liviano. Ligera es mi carga. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Entonces, si alguien lleva tiempo y los mandamientos del Señor le son gravosos, es toda una carga, ¿no es cierto? Todo es un peso, todo es esta cosa aquí, y siempre prefiere hacer otra cosa, y siempre hay algo más entretenido que hacer, y siempre esta cosa así, yo creo que también firmaría. Yo creo que firmaría. Puede ser decir corazón. Claro. Porque es antinatural, po. Es anti tu nueva naturaleza. Es anti tu nueva naturaleza. Tu naturaleza antigua, a mi naturaleza antigua le gustaba el pecado. La naturaleza nueva no le gusta el pecado. Le tiene miedo al pecado. ¿Ya? No solo a las consecuencias, sino que el miedo de ofender a Dios en primer lugar. ¿Ya? Entonces somos perdonados, el Salmo 103, 1 al 3. ¿Ya, Luchito? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ya. Entonces, ¿cómo es que un cristiano bendice a Dios? Obedeciendo. Obedeciendo. Entonces, cuando dice bendice alma mía a Jehová, es obedece a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Bendecir a Dios es darle gloria a Dios. ¿Ya? No es que Dios necesite algo mío. No, es que cuando la Biblia dice bendice al Señor, le estamos dando la gloria a Él. Y cuando le obedecemos, entonces estamos dándole gloria. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿No es cierto? Él es el Señor Jesucristo. Por medio de Él se anuncia perdón de pecados. Él perdona todas mis iniquidades. Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya, entonces ahí amplía el concepto del perdón de los pecados a la redención, ¿por medio de qué cosa? De su sangre. ¿Por qué tenía que ser su sangre? ¿Ya? ¿Y por qué sangre? La vida. Porque es la vida, ¿no es cierto? La vida de la carne está en la sangre. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Él muere completamente desangrado. Por eso es cuando el soldado romano entierra la daga, perdón, la lanza, no la daga, sale fluido, ya no sangre, ¿ya? Sale fluido. Entonces, que probablemente sea todo el fluido del pericardio, sale, ya no hay sangre. Él tenía que derramarse completamente como un cordero pascual al cual lo desangraban completamente, ¿ya? Entonces, eso es importante porque la vida de la carne dice que está en la sangre. Por eso es que, recuerden ustedes, por ejemplo, esto parte desde el Génesis. ¿Por qué es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Qué era la ofrenda de Caín? Eso eran vegetales. Dios no considera a los vegetales como vida en el sentido de expiación, porque considera vida todo aquello que tiene sangre como propiamente tal. Así que esta cosa de que el hermano árbol, que cuando cortan una flor se escucha que llora, esas grabaciones, no. Eso no significa que nosotros arrasamos, estamos autorizados a arrasar con la naturaleza, por supuesto que no. Pero todas esas cosas, sonzas, ¿ya? Entonces somos perdonados, somos de todos nuestros pecados, de toda la cuenta en cantidad y calidad de pecados que teníamos, fue perdonado por el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, y además
tenemos abogado para con el Padre, el Señor Jesucristo. Por eso es que si la salvación se perdiera, ¿no es cierto?, nosotros la habríamos perdido hace mucho rato. Nosotros no podemos sostener la salvación. La salvación tiene que ser sostenida por aquel que nos salvó. Él nos limpia de pecado una vez de nuestra condición y de toda nuestra cuenta, y de ahí en adelante, Él mismo es el que nos sostiene, nos limpia, nos redime, ¿no es cierto? Porque dice, si confesamos nuestros pecados, aquí en 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras iniquidades, ¿no es cierto? Entonces, el perdón continúa. Como cristianos, continuamos arrepintiéndonos, ¿ya? Entonces, la primera parte maravillosa de la herencia de la redención de Cristo es el perdón de nuestros pecados. Como somos hechos aceptos al Padre, el Padre no solamente nos mira de lejos, sino que nos adopta. Si se dan cuenta, todo el proceso está mediado por ninguna decisión nuestra. Son todas decisiones de Dios. Él nos perdona, Él nos redime, Él nos limpia, Él nos hace aceptos, ¿no es cierto? Y viene el Padre y Él nos adopta. Siempre es Dios. Siempre es Dios. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Eso, ¿no es cierto? Recuerden que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Entonces nosotros somos descendientes de Abraham y es a través también justamente de la fe que somos adoptados como hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya. Entonces dice que somos adoptados. El espíritu de Dios, el deseo de Dios, Él entonces nos adopta como sus hijos. Según de Corintios 6:18. Y entonces ahora podemos decir Abba Padre. Alguien que no ha sido adoptado por Dios lo puede llamar Padre a Dios. Por eso que el Padre nuestro es el modelo de la oración de los hijos de Dios. No el rezo religioso de cualquier persona, no. Solamente, y eso es algo que vuelvo a insistir, sentimentalmente afecta mucho a las personas porque las personas realmente muchas se sienten hijas de Dios sin serlo. ¿Ya? Pero solamente podemos tener acceso a nuestro Padre si es que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido hechos aceptos y hemos sido adoptados. Si no se dan ninguna de esas condicionantes, yo no puedo llamar Padre a Dios, no es mi Padre. Es lo que dice la Biblia. Entonces, 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso, ¿no es cierto? Gálatas 3:26 al 28. Hay muchos más pasajes, pero obviamente seleccionamos algunos, ¿no? Gálatas 3:26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya, entonces eso habla de la plenitud de la iglesia. El periodo histórico que estamos viviendo nosotros es el periodo de la iglesia, donde no hay acepción de personas desde el punto de vista de que no importa si eres judío, griego o lo que sea, ¿no es cierto? Es Dios quien de toda población de personas y de todo tipo de personas, Él ha rescatado gente, ¿ya? Entonces, no existe hoy día una división en ese aspecto. En el tiempo, por ejemplo, del milenio, va a haber
una división desde el punto de vista que ahí, en ese periodo, va a estar la iglesia y va a estar la nación de Israel. La nación de Israel restaurada, ¿no es cierto? Ya no con un gobierno por medio de un sumo sacerdote ni nada de eso, sino que el mismo Señor Jesucristo reinando desde el trono de David, y dice que cada año las naciones subirán a aprender de la ley de Dios a Jerusalén. Entonces, ese es un proceso que está reservado para otro periodo de la historia humana. En este periodo que es la iglesia, no importa si tú eres judío, no lo eres, si eres escita, no dice nada, ¿ya? Lo que importa es que se ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, ¿ya? Y en ese sentido Dios no ha hecho acepción de personas. Entonces el concepto de acepción de personas no tiene que ver con todas las personas, sino que de todo tipo de personas, ¿ya? Y Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya, entonces, hijos de luz también. Entonces, hay muchos más versículos que hablan acerca de esta maravillosa doctrina de la adopción, ¿ya? Que es por voluntad de Dios. Entonces, esta adopción y esta incorporación a la familia de Dios como hijos de Dios nos da la condición de herederos, ¿ya? De herederos. Entonces, cuando nosotros hablamos de herencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de algo que vamos a recibir, ¿no es cierto? La herencia de Cristo en este periodo de tiempo se manifiesta a la iglesia en función de qué cosa, de que Él nos sostendrá, de que nunca nos abandonará, de que ningún hijo de Dios se va a morir de hambre, puede morir de una hipertensión, pero de hambre no va a morir, ¿ya? De gota, tanto comer carne, pero de hambre no va a morir, ¿ya? Y, ¿por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos, ¿ya? Recuerden ustedes que la herencia se daba al final del periodo, ¿no es cierto?, a un periodo X, que normalmente en el caso de las herencias humanas ocurre cuando quien va a entregar esa herencia fallece. Por eso es que es tan cruel la parábola del hijo pródigo, porque cuando el hijo pródigo le pide la herencia al papá, le está diciendo, ¿no es cierto?, quiero que estés muerto, o me da lo mismo que te mueras, una cosa así, ¿ya? Entonces, esta herencia, vamos a verla nosotros en Romanos 8:17 en primer lugar. Y siendo también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya, entonces dice, si hijos también somos herederos, ¿no es cierto? Si es que, hay un condicionante, si es que padecemos. Ahora, el nivel de padecimiento, por supuesto también que es un aspecto cuantitativo y cualitativo dependiendo de la situación, la circunstancia y el momento histórico de la iglesia. Pero la iglesia siempre ha padecido un grado de persecución, ¿no es cierto? A lo mejor tú hoy día no tienes un problema de salud, a lo mejor tú hoy día no tienes un problema económico, a lo mejor hoy día relativamente las cosas son tranquilas en tu vida familiar y en todo eso, pero eso no significa que no estamos padeciendo, porque el solo hecho de estar en este mundo siendo ciudadanos del cielo es algo que te va a aquejar, o sea, aqueja ver, por ejemplo, la pecaminosidad en que está la sociedad, todo lo terrible que ocurre, ¿no es cierto?, a nivel gubernamental, aquí, allá, todo lo que está sucediendo es todo anticristo, todo anticristo. Y eso, aunque tú tengas todo lo anterior, una salud, una posible, ¿no es cierto?, situación económica estable, en fin, que tengan las cosas que supuestamente el mundo necesita para poder funcionar y ser feliz, ¿no es cierto?, ¿cómo no te va a dar, que te va a doler no solamente en un ámbito social, sino que ver el nivel de la maldad que la humanidad ha llegado? O sea, la maldad ya no tiene límite, ya nada termina por sorprender la maldad a todo nivel. Entonces, eso te hace padecer. Lo que significa es que tú no estás cómodo en el mundo, y el mundo no está cómodo contigo. Esa es la realidad de las cosas. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Trabajamos en el mundo, ejercemos una profesión, un oficio, una actividad en el mundo, desarrollamos una familia en el mundo, pero no estamos cómodos. Por eso él dice
En el mundo tendréis aflicción. Y no Exactamente. son las grandes aflicciones o cosas terribles, sino que es la aflicción que dices tú. Exacto. Por el inconverso, por la maldad. Por la maldad, por la ceguera, por la dureza del corazón de las personas. ¿No es cierto? ¿Cómo no va a ser terrible, como trataba de expresar yo el día domingo, de que en un país de 17 millones de personas, un 10% dedique un día entero a una cosa tan espantosamente idólatra, te tiene que afectar, ¿no es cierto? Te tiene que afectar. ¿Por qué? Porque efectivamente tú no estás cómodo con el mundo, y el mundo, vuelvo a insistir, no va a estar cómodo tampoco contigo. Lo peligroso es cuando cualquiera de las dos ocurre, o peor aún, cuando las dos ocurren, ¿ya? Y que estamos cómodos en el mundo, que nos gusta esto, porque una de las cosas que espera el Hijo de Dios, aunque tenga salud, aunque tenga educación, aunque tenga esto, aunque la esté pasando súper bien, aunque esté esto, todo, pero por sobre todo eso, espera que el Señor venga pronto. Espera que el Señor venga pronto. Entonces no es como, espérate, Señor, uy, espérate. Después del viaje, que el rato sea después del viaje, que el rato sea después del viaje. Que el rato primero me case. Que el rato primero que persiga, primero. No sabemos lo que estamos pidiendo. ¿Entiendes? Como alguien dice, pero es reforma, o sea, yo no me casé, no tuve hijos, no me alcancé a recibir y viene el rapto, no, pues, yo quiero vivir. Pues. No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo. ¿Me entiendes? Y es por desconocimiento. No se trata que nosotros tenemos un espíritu escapista y no quiero saber más, ni porque estamos con las deudas hasta el cuello para dejar a todas las casas comerciales para la deuda y demás con cuello, ¿no es cierto? Claro. Y banco y todas las cosas, y crédito hipotecario y todo. Así que cómprate una casa a 30 años. Ya. Vimos primero Pedro, ¿no? Sí. Ya. Entonces, herederos. ¿Vimos todo eso? No. Me perdí. Ya, Gálatas entonces 3:29. ¿Qué dije primero? Gálatas 3:29. Somos herederos. Si es que, dice, padecemos con él, si tenemos el mismo. Recuerden, una pausa, recuerden siempre expresiones de Jesús. Recuerden que él nunca cometió pecado. Pero él dijo, generación, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? O sea, él no estaba cómodo aquí. Él no estaba cómodo aquí. Y seguro no estaban cómodos con él tampoco. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna, ¿no es cierto? Y 1 de Pedro 1:3-5, que deja mucho más en claro este tema de que la herencia no es algo que Dios nos va a dar aquí, nos va a dar en la gloria, ¿no es cierto? Y recuerden que esa herencia tiene que ver con una concepción de herencia y de cosas preciosas y magníficas según la visión gloriosa de Dios, no según nuestra visión carnal, ¿ya? No sabemos exactamente qué es. Sabemos que algo que nunca hemos visto, ¿no? Que no hemos visto, claro. Ya. Porque así también se radiaban en otro tiempo. No, 1 de Pedro. 1:3. 1:3, sí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, con la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Ya. Entonces, ese bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hizo renacer la esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, y dice, a una herencia incontaminada, inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos. Claro, está reservada en los cielos. Porque te aseguro que si uno tiene un pedacito de esa herencia, la gastaríamos en puras tonteras. Porque nuestra mentalidad, aunque seamos cristianos, nos peguemos en el pecho y nos hagamos tirar de rodillas orando, todo, si tú recibes una plata, supongamos, y miremos el término de lo que es tesoros acá, ¿no es cierto? Te aseguro, pero que no se te van a pasar por la mente los niños de Mozocho, ni el de Amasai, ni los negritos allá, ni tu hermano que está sufriendo hambre, ¿no? No, puta, el Señor me bendiga la ampliación, el cambio de auto, todo eso. Y es así somos, pues si no nos engañemos entre nosotros. Por lo tanto, imagínate si Dios nos diera ahora parte de esa herencia. Tiene que ser cuando tengamos cuerpo glorificado, cuando ya el pecado no tenga ningún efecto en nosotros. Por eso es que todas esas doctrinas, o no son doctrinas, todas esas enseñanzas heréticas, ¿no es cierto?, en la cual te dicen, tú eres un hijo del Dios, Dios, tú tienes que reclamar tu herencia, tú tienes que reclamar tu herencia. Y que te dicen, Dios es dueño de la plata, del oro, todo. Y sí, Dios es dueño de la plata, el oro, el cobre, toda la tabla periódica y más. ¿Me entiendes? Entonces, pero eso no significa que tengamos que pedirle a Dios esas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, todo ese concepto equivocado y errado, porque la herencia que Dios nos ha prometido está en el cielo. Sí, somos herederos. Sí hemos recibido parte de esa herencia, la más maravillosa, perdón de pecado, redención, justificación, incluso, ¿no es cierto?, la protección de Dios, el fruto del Espíritu, todo lo que el Señor nos da, claro. ¿Para qué? Para poder transitar. Ese es el maná del cielo que necesitamos nosotros para sobrevivir cada día. Pero ya vamos rumbo a la tierra prometida. Vamos rumbo a la tierra prometida. ¿Ya? Bien. Entonces, la próxima semana vamos a terminar, ya terminamos el capítulo 5. Y vamos a ver el tiro el 4 y el 5. Ustedes, si quieren, pueden anotar todos los versículos. Pero veamos 1 Corintios 15, 53. El cuarto punto es que nos da esperanza de una vida eterna, en contraste con la muerte eterna. ¿Ya? Nos redime, ¿no es cierto? Nos hace aceptos, nos adopta, nos da herencia y nos da una esperanza, ¿no es cierto? Y cuando Dios da esperanza, es algo seguro, no es quizás, es seguro, ¿ya? Entonces nuestra espera no es una espera estéril, sino que es una espera en convicción de que efectivamente lo que Dios ha prometido, Él dará. 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios, recuerden ustedes que hace alusión al tema de la resurrección y de esta transformación. Y dice que es necesario que esto corruptible, por eso dice que la carne y la sangre no heredarán en el reino de los cielos. Tiene que ser otra naturaleza. ¿Para qué? Para poder recibir esa herencia, nosotros es necesario que seamos transformados, que lo corruptible se transforme en incorrupción, que lo mortal se transforme en inmortal. En resumen, que ya el pecado no tenga poder sobre nosotros. ¿Ya? Primera de Juan, 5, 11 al 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ya, entonces, el testimonio, este es lo que Él ha testificado. Y Él no miente, entonces Él dice que nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿No es cierto? Recuerden que estamos estudiando nosotros el día domingo, conociendo a Dios,
Y el pasaje Juan 17:3 que dice, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo que tú has enviado. Entonces, la vida eterna es y va a seguir siendo un continuo conocimiento de Dios, de lo infinito de Dios, de lo maravilloso de Dios. Yo veía un programa con la Yanita, veíamos un programa sobre el universo, en el National Geographic, y mostraba, ¿no es cierto?, los últimos telescopios que instalaron en Hawái, que amplificaban 700 veces lo que se veía con el último telescopio, ¿no es cierto?, que se tenía a disposición. Y entonces comenzaron a descubrir más cosas que hay ahí y la perfección de las órbitas y todo esto. Y uno no puede, y le decía yo a la Adri, realmente los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, o sea, la majestuosidad, y después, para que vean ustedes la necedad humana, la venda, esta necedad, después que habla de que las órbitas eran perfectas y que pudieron calcular esto y pudieron calcular esto otro y que todo cuadraba y todo era perfecto, y dijimos, entonces iban súper bien, pero después dijeron, tenemos que remontarnos hace 14.000 millones de años atrás, cuando esta explosión se produjo. ¿Cómo es decir que toda esa inmensidad se ordenó de la nada, de una explosión, de una cuestión? Pero es así. Y el hombre en su necedad, mientras más conoce de la magnificencia de Dios, parece que más ciego se pusiera. Pero, y eso es una muestra de la gloria de Dios. Nosotros vamos a pasar la eternidad conociendo la gloria de Dios y sirviendo a Dios. Imagínate que nosotros estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Y hay cosas que nos apasionan y nos llaman la atención. Y nunca, aunque lleves 20, 30 años, Dios siempre te está enseñando, ¿no es cierto? Imagínate la eternidad. Se confirma la palabra, profesando ser sabios se hicieron necios. Exactamente. Entonces, por eso es que nosotros vamos a pasar la eternidad conociendo a Dios. Eso es, ¿no es cierto? No vamos a llegar a la eternidad sin hacer... Dios tiene preparado la verdadera vida allá. La verdadera vida allá. Por eso a veces uno es muy presuntuoso cuando dice, no, yo conozco a Dios. No, si esta persona conoce al Señor. No, si él conoció al Señor, vive como el anticristo, pero conoció al Señor. No conocimos al Señor, estamos en proceso de conocer. Pablo dice, después de 30 años de ministerio, de esto, dice, todavía no lo alcanzo. ¿Ya? Entonces, conocemos de Dios. Entonces, poseedores de vida eterna. Esa eternidad es para seguir conociendo y sirviendo a Dios en la dimensión perfecta. Sin embargo, para nuestra tranquilidad y paz, Él protege nuestro peregrinar en esta vida. Nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor, no en el sistema, no en las circunstancias, no en los ahorros. No significa esto, y ustedes saben, cada uno de nosotros tiene que ser responsable, ¿verdad? Pero esa no es tu seguridad ni siquiera es tu salud, tu seguridad es que Él protege tu peregrinar, ¿ya? Él protege tu peregrinar, mi peregrinar. Salmo 91, 1 al 4. Ese no corre. Ya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ya. Recuerden que el llanto de Jesús cuando entra en Jerusalén hace alusión a una escena similar. Él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo protegerte como la gallina protege, ¿no es cierto?, con sus plumas a los polluelos, y no quisiste. Y él llora por eso, ¿cierto? Entonces, la promesa de que nuestro peregrinaje, recuerden Juan 16:33, dice, en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que tener confianza porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, entonces nosotros también tenemos el poder que Él nos delega para vencer
a ese mundo. Vamos a pasar situaciones difíciles, circunstancias complicadas. En la medida de lo que el Señor dispone, recuerden que Él da la prueba, sostiene durante la prueba y abre la puerta para salir de la prueba. Entonces tenemos que estar absolutamente confiados, nunca entrar en la desesperación y ay, ¿qué va a pasar conmigo? Porque en último término te vas a morir. ¿Y después de eso qué? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué te pueden quitar? No, pues ya, por último, ya, si te vas a morir. Y se acabó. Se acabó tu tránsito terrenal y ven, hijo mío bendito, al reino preparado por tu Padre. ¿Ya? Bien, entonces estos 5 puntos podemos nosotros derivarlos como la herencia de Cristo. Perdón de pecados, ¿no es cierto? Adopción, herencia, ¿cuál era el 4? Poseedores de la vida eterna como esperanza y tranquilidad y paz de que Él protege nuestro peregrinaje por este mundo. ¿Ya? Ok. Recuerden ustedes que el relato nos dice que Adán no muere físicamente inmediatamente después del pecado, sino que vive por lo menos 900 y tantos años más, ¿ya? Sin embargo, desde ese momento, su condición fisiológica, biológica, también cae, y eso significa que todas sus funciones vitales comenzaron a decrecer al punto de fallecer físicamente. Y si no hubiese habido redención por parte de nuestro Señor Jesucristo, esa separación continuaría en la eternidad, ¿no es cierto? Porque obviamente no se puede separar ninguna de las 3 consecuencias, ¿ya? Solamente nosotros tenemos que entender que cuando el Señor Jesucristo nos imputa la justificación, nosotros podemos experimentar la muerte física, ¿ya? Pero recuperamos nuestra vida espiritual y recuperamos nuestro destino eterno también, ¿ya? Por eso es que se habla de resurrección. La resurrección es un nuevo cuerpo. El cuerpo que cayó con Adán no se restaura, ¿no es cierto? Se hay una nueva creación. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la herencia de Cristo, porque así como hay una herencia adámica, permiso. Ya se juegan los pantalones. La herencia de Cristo. Y vamos a ver el capítulo 5. Sí. Chuta, no me está leyendo la cuestión. Un día fue el año de que yo le dije que conocía al maestro. Pero de los 8 años. Y de tanta risa, es una risa. Pánico. No, hay que dejarlo ahí nomás porque ni sabe que la capitud no se mueve. Pobrecita. Ya. Bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a terminar el capítulo 5 de Romanos el día de hoy. Y este capítulo 5 lo hemos dividido en 3 secciones. La primera sección que tenía que ver con el resultado de la justificación, que era la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice, le vamos a dar una lectura rápida, principalmente desde el versículo, vamos a ver desde el 12 hasta el 21, si alguien puede leerlo. Ahí están las 2 herencias, pero vamos a hacer énfasis el día de hoy en la herencia de Cristo.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. ¿Se entiende esa parte? ¿No es cierto? Dice que aunque no había ley, lo que está diciendo es que aunque no había una ley escrita que sancionara, por ejemplo, el crimen o el asesinato, siempre fue pecado asesinar y que los hombres igual se asesinaban, ¿ya? La ley mosaica, recuerden ustedes, es por lo menos 1000 años después de Abraham. Por lo tanto, durante esos periodos de 1000 años, y si hablamos del tiempo prediluviano con mayor razón, ¿no es cierto? Todos los crímenes, ¿no es cierto?, estaban en absoluta desarrollo, se estaban desarrollando, pero cuando llega la ley, ¿no es cierto?, inmediatamente se produce un efecto en el cual ahora se nos inculpa, por así decir, con una ley, una situación que igual era una práctica pecaminosa porque la muerte seguía reinando, siempre reinaba la muerte. La paga del pecado es muerte, capítulo 5, versículo 1. Y posteriormente, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo, trata el tema de el pecado que entra por Adán al mundo del ser humano, se transmite casi como, no casi, prácticamente dice la palabra en el original que está incrustado en la genética humana, y por eso es que se traspasa a todo el género. Todo el género humano cayó cuando Adán cayó, ¿ya? Entonces dijimos que la consecuencia de eso, o la herencia, y recuerden que ocupamos la palabra herencia como concepto de que es algo que no, en lo cual nosotros no tenemos una injerencia, la recibimos, ¿no? Normalmente nosotros tenemos una concepción positiva de la herencia, ¿no es cierto? Pero también hay herencia negativa, y la herencia adámica es una herencia no solamente negativa, sino que mortal, porque lo que heredamos nosotros a causa del pecado es justamente la muerte, que significa separación. La palabra muerte significa separación, tanto en el idioma griego como en el hebreo, y se experimenta en 3 niveles. El primero es el espiritual, ¿no es cierto? El segundo es el físico, y el tercero es el eterno, ¿no es cierto? El espiritual eterno, que ya tiene que ver con lo que la Biblia denomina la condenación. Entonces, el ser humano hereda esta triple consecuencia de la separación de Dios. Primero que nada espiritual, que no estuviera tipificado el concepto, el pecado igual estaba en ejercicio. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos, para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna.